estamos muy contentos de dar inicio a estos 3 días de actividades que vamos a tener aquí en el laboratorio. Para nosotros como Secretaría de Cultura, ustedes saben, la mediación cultural está representando la metodología con la que estamos desarrollando y trabajando, implementando los programas para lograr los objetivos que nos hemos trazado. Lo estamos haciendo con distintas metodologías, al final del día con el mismo objetivo, y hay 4 proyectos en particular que son para nosotros los 4 proyectos pues más importantes o estratégicos de la Secretaría, que son Cultura para la Primera Infancia, Tu Cultura, Lab Nuevo León y Esferas Culturales. Y lo que hemos estado platicando y ha sido insistencia, obviamente muy importante por parte de los subsecretarios, es la capacitación constante y el fortalecimiento de las capacidades de los mediadores que están implementando estos programas. A diferencia de Esferas Culturales, que fue el primer programa en donde se implementó una metodología de mediación y que tuvo un proceso muy largo de capacitación, la realidad es que los otros proyectos han ido capacitándose un poco sobre la marcha. Hemos tenido muy buenos aliados en este sentido. Obviamente Antonio Lafuente ha sido uno de ellos para Lab Nuevo León, María Emilia ha sido importantísima para Primera Infancia, obviamente después de haber colaborado en Esferas, también en Tu Cultura, también Beatriz Elena Robledo, en fin, ha habido aliados en este sentido, y la intención en este segundo año que estamos iniciando todavía era poder tener otro momento de capacitación y de reflexión para ustedes. Nos interesa mucho no solo que cada uno de ustedes fortalezca sus programas, sino que se empiece a generar una cultura compartida o poner en común las metodologías, las formas de hacer, lo que hemos aprendido, lo que todavía nos falta por resolver, y eso quisimos hacerlo a través de la mirada de 3 especialistas en mediación cultural, desde 3 distintas perspectivas, pero que estamos seguros van a complementar lo que cada uno de ustedes está haciendo y que seguramente hará eco también en estos 3 días lo que cada uno de ellos venga a proponer. Por eso vamos a tener la participación de Antonio Lafuente, que ahorita David hará una exposición más a detalle de él. Yo lo único que le puedo decir es que este proyecto que ustedes ven aquí, en el que estamos y que desde hace 2 años ha estado funcionando, mi inspiración o mi primer acercamiento con él fue escuchar a Antonio Lafuente hace ya casi 7 años, no, 9 años, en el 2014. Y así que bueno, imagínense lo inspirador y motivador que va a ser. La otra persona que para nosotros es muy, muy importante en esos procesos es María Emilia, que también, bueno, todos ustedes han tenido contacto con ella. También es una mujer que nos mueve mucho, muy inspiradora y que nos fortalece mucho en el entendimiento de nuestro trabajo. Y ahora hemos sumado a Benjamín González por primera vez a este proyecto de capacitación, a este proyecto de mediación con la Secretaría de Cultura. Él viene de la Ciudad de México y él tiene experiencia en implementación de proyectos de mediación cultural comunitaria principalmente, y así que le va a dar también ese otro fortalecimiento a ese eje. Así que bueno, por mi parte es todo. Vamos a tener una metodología de trabajo muy activa, es decir, habrá unas charlas iniciales, reflexivas, y luego vendrá la acción y tendremos algunos talleres durante estos 3 días, uno con Antonio, uno con Benjamín, justo aquí en el laboratorio. Estoy segura que los van a disfrutar y estoy segura sobre todo que nos va a generar muchas posibilidades, y sobre todo para mí lo importante es reunir a todos los mediadores que están en territorio, que están con las comunidades, pues que estén aquí ahora y que entre ustedes se puedan también fortalecer. Por mi parte es todo, muchas gracias y que sean 3 días muy productivos y muy exitosos para nuestros objetivos. Gracias, y le cedo la palabra a David para que presente a Antonio. Ahora sí, adelante. Gracias, Melissa. Bueno, antes de presentar a nuestro invitado, me gustaría presentarles cuál va a ser la agenda de trabajo que vamos a tener durante estos 3 días. Aquí la pueden ver. También apuntar que nos está siguiendo a través de videollamada María Emilia, entonces también está por aquí con nosotros, nosotros. Bueno, un poco la idea de la agenda es que van a ser 3 días, se va a dividir, el grupo grande se va a dividir en 2 grupos. Todos los días vamos a empezar a las 9 con una charla. El primer día la va a dar Antonio, el segundo día Benjamín y el tercer día María Emilia. Y luego a las 10, hoy
se nos va a retrasar todo un poco, pero vamos a ir adaptándonos. El grupo se va a dividir en dos y va a haber dos tiempos de taller. En el primer tiempo de taller, el grupo 1 se va a ir con Antonio, el grupo 2 con Benjamín. Tenemos un descanso, que comento que en la cafetería va a haber coffee break, entonces vamos a tener ahí cafecito, comida para poder darnos este descanso. Y el segundo turno de talleres se switchea, ¿no? El grupo que ha estado con Antonio se va con Benjamín y el que ha estado con Benjamín se va con Antonio. Esto va a estar sucediendo, este mismo esquema va a estar sucediendo los 3 días, ¿ok? Luego les vamos a enseñar, después de la charla de Antonio, les vamos a enseñar cómo hemos hecho la repartición de grupos, se identifican y ya saben que durante estos 3 días en qué grupo van a estar y simplemente, si son el grupo 1, todos los días van a estar con Antonio las 2 primeras horas y las 2 segundas horas van a estar con Benjamín. ¿Se entiende? ¿Hay alguna duda respecto a esto? A todos se les ha repartido también unas lecturas, eso es algo que vamos a estar trabajando con el taller de Antonio durante el primer día. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya sin más dilación quiero presentar a Antonio Lafuente, doctor en física, es miembro del Consejo de Investigaciones Científicas de España, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España, también ha sido director del Laboratorio del Procomún en Medialab Prado y bueno, pues todo su trabajo de pensamiento, de investigación ha sido justamente alrededor de los laboratorios ciudadanos, la experimentación, la colaboración, la inteligencia colectiva y la ciencia y la tecnología desde una perspectiva más social, más histórica, más filosófica. Entonces, bueno, además de todo eso, es gran amigo nuestro, con lo cual, pues aquí le van a tener durante 3 días. Aprovéchenlo, de verdad es una persona muy inspiradora, muy interesante y aquí le dejamos. Gracias. Buenos días, muchas gracias Melissa por la invitación, muchas gracias David por tus amables palabras, gracias Benjamín por el café y muchas gracias a vosotros por vuestra presencia, ¿no? Que me parece que la iniciativa de reunir a mediadores de muchos ámbitos distintos me parece muy innovadora, algo verdaderamente novedoso. Yo viajo mucho por muchos lugares del mundo y es la primera vez que veo que se piense un programa bajo el nombre Culturas de la Mediación en plural. Es verdad, hay muchas culturas, cada una tiene su propia especificidad, pero todas cumplen una función muy parecida y está bien que haya un coloquio entre todas ellas, ¿no? Yo tengo una visión de la mediación bastante particular, creo, que está muy asociada a la idea de producción. Ya iremos viendo qué significa lo que acabo de decir, no es tan fácil y me ha llevado tiempo descubrirlo, no fue que lo leí en algún sitio, fue que lentamente se me hizo obvio que mediar, que cuidar es hacer cosas juntos, pero sé que como formulación se dice muy rápido, pero descomponer eso en partes, convertirlo en acciones concretas no es tan sencillo, lleva tiempo y como vamos a estar 3 días juntos seguro que se van a dar las condiciones para que podamos conversar acerca de todo eso. Yo he pensado en la mediación a partir de 3 cosas que quiero decir, ¿sí? ¿Así? Gracias. Que quiero anunciar en las primeras palabras de presentación. Una tiene que ver con la idea de heterogeneidad. Cuando pensamos en la universidad, pensamos en la academia, pensamos incluso en empresas, nos damos cuenta que en general los grupos de trabajo que se forman suelen ser muy homogéneos. Se cree que aumenta la eficacia del grupo cuando las personas que participan todas más o menos han leído las mismas cosas, van a los mismos congresos, utilizan un lenguaje muy parecido.
Pero en la vida real los problemas no se presentan por asignaturas, no se presentan por facultades ni departamentos, se presentan en su totalidad. En la vida real los problemas a los que nos enfrentamos son muy complejos porque incumben a personas de muy diferente condición, cultura, clase, género, y también motivación, ideología, qué sé yo, todas estas cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo trabajar en condiciones de heterogeneidad extrema que necesariamente imponen unas condiciones de enorme precariedad? Eso no es tan sencillo, no es tan sencillo. Y para eso hace falta gentes que sepan trabajar la mediación, que sepan situarse adecuadamente en ese problema y que conozcan las herramientas apropiadas. Un mediador necesita un repertorio de herramientas. Esa es la primera idea que quería compartir en este momento introductorio. La segunda cosa que también descubrí muy pronto y que me llevó mucho tiempo poder articular de una manera comprensible es yo quería apartarme del design thinking. Las herramientas que vamos a utilizar, todas ellas, son también parte de eso que llamamos design thinking. Para mí el design thinking es una cosa que se nos mostró, se nos vende a partir de una catalogación, una clasificación, una categorización de prácticas del activismo, de los movimientos sociales que hizo la Universidad de Stanford, que fue la primera que percibió que los movimientos sociales, los activistas, los colectivos de afectados, son gente que se ve obligada a hacerse otro tipo de preguntas para las que no encuentra respuesta en la academia ni en los ámbitos de la expertise y que también obtiene otro tipo de respuestas y que lo hace mediante prácticas, podríamos decir metodologías diferentes, diferenciadas. A mí me gusta mucho ver a los movimientos sociales no como agentes políticos, que desde luego lo son, sino como agentes cognitivos. Esta recopilación de prácticas del activismo de todos los tiempos que hace Stanford y que las agrupa y categoriza y le llama design thinking, a mi modo de ver, en la forma en la que hoy son aplicadas en el mundo que habitamos, están muy lastradas por un resultadismo, por un solucionismo a flor de piel. Se emplea poco tiempo en estar seguro de que nos estamos haciendo las preguntas correctas y por tanto las soluciones que encontramos no es seguro que sean soluciones que verdaderamente resuelvan los problemas de la gente a las que nos acercamos. Hay un problema de exceso de velocidad en el encuentro de las respuestas. Hay poca reflexión sobre cuáles son las buenas preguntas. O dicho de otra manera, hay poca reflexión sobre si nos estamos haciendo las preguntas que debemos hacernos. Y estar seguro de que nos estamos haciendo las buenas preguntas es algo que lleva tiempo. Tiempo de reflexión, tiempo de discusión, tiempo de estudio, tiempo de investigación, tiempo de escucha. Esa era la segunda reflexión. Y la tercera tiene que ver con una deuda que yo pago con gusto, con el pragmatismo americano. Yo soy devoto de autores como John Dewey y otros muchos que desde finales del siglo XIX y principios del siglo XX asumen como propio un lema que para mí me parece constitucional de lo que debieran ser todas las prácticas de aprendizaje del mundo que nos rodea, incluidas las de espacios como este, pero también de las escuelas y en las universidades. Es un lema bien sencillo de decir y muy difícil de entender. Y si quieres de verdad comprender algo, atrévete a cambiarlo. Es decir, que el aprendizaje está siempre vinculado a la acción. El aprendizaje no lo hacemos para publicar paper, para escribir libros, para dar clase. El aprendizaje lo hacemos porque queremos cambiar el mundo y nos atrevemos
a mostrarnos delante de él como algo que puede ser mejorado, como algo que puede ser mejorado para bien, ¿no? Así que esas son las tres cosas de las que yo parto y que legitiman, a mi modo de ver, una forma como la que este laboratorio de Nueva León quiere implementar en este espacio. Hay una palabra que es, tengo un eco, ya menos. Hay una palabra mágica en todo lo que voy a contarles hoy, pero también vamos a poner en práctica en el taller que anunció David hace un momento. Es la palabra prototipo. Entonces, no es una palabra que hayamos inventado nosotros, es una palabra que hemos heredado de la Bauhaus, es una palabra que hemos resignificado. Todo el tiempo la estamos resignificando porque la hemos sacado del contexto académico, del contexto ingenieril y arquitectónico en el que nació y la hemos movido por lugares donde esa palabra nunca nadie la había escuchado. La hemos movido por selvas, la hemos movido por barrios en riesgo de exclusión, la hemos movido en espacios donde la gente que la usa no ha ido a la universidad ni tiene la menor perspectiva de ir, ni siquiera tiene libros en su casa. Hemos usado y hemos utilizado esa palabra para relacionarnos con gentes que por desgracia no tuvieron acceso a eso que llamamos cultura. Así que, ¿qué es prototipo? Lo vamos a ir descubriendo lentamente porque esta charla que yo les doy tiene sentido en la medida en la que luego vamos a intentar poner en práctica todas estas cosas. Un prototipo es darle forma a una idea, es materializar una idea, es convertirla en algo que pueda desplazarse, que pueda ser recibido, que pueda ser implementado, que pueda ser mejorado. Pero algo material, no algo que pueda ser discutido, sino que es pensar con las manos. Prototipar es pensar con las manos, es hacer cosas. Para que se entienda mejor y poco a poco qué entiendo yo por prototipo o qué les invito a que reflexionen conmigo acerca de la noción de prototipo, me gusta distinguirlo de proyecto, de la palabra proyecto, y luego la voy a distinguir de la palabra maqueta. Un proyecto es eso que generalmente hacemos, que diseñamos para hacer en el futuro, cuando tengamos recursos, cuando tengamos aliados, cuando tengamos tiempo, cuando tengamos ganas. Y generalmente los proyectos, la mayor parte de ellos se quedan sin hacer y con frecuencia diseñamos para que lo hagan otros. Un prototipo es justo eso que hacemos nosotros aquí, ahora, con las capacidades que seamos capaces de movilizar. Es, por tanto, algo que es imperfecto, inacabado, tentativo, provisional, mejorable, pero eso no lo vivimos como una carencia, no lo vivimos como una desgracia. Justo al contrario, lo vivimos como una abundancia, una forma de habitar la abundancia, porque todas esas condiciones de mejorable que tiene son una invitación permanente a que otros se incorporen, aporten sus propias visiones al prototipo y entre todos lo hagamos crecer, lo mejoremos, lo adaptemos a nuestras necesidades. Así que cuando les invitemos a prototipar, no piensen en lo que les falta, como hacen los académicos y los diseñadores de proyectos. Solo piensen en lo que tienen y con eso que tienen hagan lo que esté en sus manos, poder hacer ya, aquí y ahora, con recursos y sin recursos, con aliados y sin aliados, con tiempo y sin tiempo. Yo siempre me gusta poner el ejemplo, cuando alguien se pone a cocinar en casa y le falta la sal, no se pone a llorar, va y cocina sin sal, o llama a la casa de la vecina y le pide la sal, ¿no? Pues eso es prototipar, ¿vale? Maqueta. Maqueta es eso que hacemos cuando queremos envolver, empaquetar una idea de una forma atractiva, bonita, para seducir a un cliente que se siente atraído por la belleza del esfuerzo y que finalmente queremos que nos la compre la idea. Para eso hacemos maquetas. Pero un prototipo es algo que tiene que estar validado.
Es algo que le contamos a los destinatarios de nuestra propuesta para que nos digan lo que piensan, para que nos hablen acerca de si ese prototipo, esa oferta, satisface sus necesidades o no. Y al hacerlo estamos dispuestos a escuchar sus comentarios e incorporarlos al diseño, de manera que un prototipo viene validado por el destinatario. La condición óptima, la situación óptima sería que el propio concernido, el propio usuario, se incorpore al diseño y lo convirtamos en codiseñador. Esa sería la situación perfecta. Así que distinguir la noción de prototipo de la noción proyecto y maqueta me parece constitucional. Es un giro cultural de una magnitud, a mi juicio, extraordinaria. Yo quiero, en esta voluntad de avanzar, en caracterizar algo mejor la noción de prototipo, todavía decir dos cosas más que tienen que ver con dos convicciones profundas en las que yo creo y sobre las que me gustaría conversar con ustedes y también discutir si lo consideran oportuno. La primera convicción, que ya está implícita en lo que he dicho hasta aquí, es que la solución a los problemas siempre está entre nosotros. Siempre, siempre, siempre está entre nosotros. La noción de ese nosotros es una noción compleja, porque hablé de que si somos 5, sumamos nuestras capacidades y con eso echamos para adelante. No saldrá muy bien, pero nos pondrá en movimiento. No nos iremos a buscar un psiquiatra, sino en todo caso un sindicato, más que un psiquiatra, ¿no? Bueno, pues la solución siempre está entre nosotros y ese nosotros debe ser un poco problematizado, mínimamente problematizado. Un nosotros que incluye a todos y si incluye a todos, incluye necesariamente también a los que no saben. Es decir, los problemas no solo afectan a los expertos, también afectan a las personas que no han ido a la universidad o que no tienen estudios. Y es un despilfarro gigantesco de conocimiento no tomarles en cuenta en el diseño de las soluciones. Es un despilfarro gigantesco. Entonces, un prototipo, un espacio como este, inaugura la voluntad de incorporar a los que no saben en el diseño de las soluciones. No sobran los que saben, no sobran los expertos, faltan los que no saben. Ese es el compromiso, la promesa que contiene un espacio como este. A todos, pero también a todo. A todo quiere decir a todas las formas de saber. No solo hablamos de interdisciplinariedad por aquello de que los problemas no se presentan por departamentos ni por asignaturas, sino también a las formas de saber indisciplinares, no codificadas, que en la literatura académica llamamos tácitos, conocimientos experienciales, conocimientos ancestrales, conocimientos locales. Todas esas formas de conocimiento que por su propia naturaleza no pueden ser codificadas, son conocimientos que solo están en los cuerpos, que jamás encontraremos en un libro. Esas formas de conocimiento, en la medida de lo posible, también debemos incorporarlas al codiseño. Y eso en sí mismo es una propuesta y es también una promesa extraordinariamente radical. No digo extremista, he dicho radical, que luego podemos conversar sobre la diferencia entre extremista y radical. Así que esa es la primera convicción, la solución está entre nosotros. Si en un espacio como este quisiéramos asegurarnos las buenas preguntas, nuestro compromiso tendría que expresarse en la construcción de grupos suficientemente heterogéneos como para que estén representadas una cantidad suficiente de puntos de vista, una cantidad suficiente de modos de ver y de experimentar y de padecer
los problemas que queremos solucionar, ¿no? La heterogeneidad, entonces, es una condición constitucional de un espacio como este, constitucional. La segunda condición, la segunda convicción, es que para que todo eso funcione hay que activar la inteligencia colectiva. Y para activar la inteligencia colectiva contamos con un sinfín de herramientas, todas muy experimentadas, y un mediador debe saber cuál es la herramienta que tenemos que utilizar en cada caso. Cuando empiece el taller vamos a utilizar unas cuantas y vamos a tener tiempo también de conversar sobre otras muchas, no todas, porque no nos hemos dotado de ese tiempo para reflexionar sobre otras herramientas posibles que se pueden utilizar. Pero ya hablaremos de algunas, al menos de unas cuantas, que en términos generales con esas es suficiente. Así que la solución está entre nosotros y para que funcione tenemos que activar la inteligencia colectiva, que básicamente consiste en una sola cosa, que es horizontalizar el grupo. Garantizar que todas las personas presentes no solamente son pares, es decir, todos somos iguales, sino que también son parte, todos y todas y todes contribuyen a la búsqueda de la solución, ¿vale? Ahí me detengo. Me pidió David que cuando preparara esta charla pusiera un cierto énfasis en los aspectos conceptuales de dónde viene todo esto del prototipado, porque a veces hablamos mucho de eso, pero no siempre leemos lo suficiente acerca de esto. Entonces yo les voy a proponer 4 conceptos que para mí son claves y voy a explicar muy rápidamente qué significa desde el punto de vista de la literatura publicada cada uno de esos conceptos, o de la literatura publicada que a mí me parece más significativa y relevante. Los 4 conceptos son: el primero, expertos en experiencia; el segundo, experimentación; el tercero, objeto, frontera; y el cuarto, bien común. Y por supuesto lo voy a hacer muy rápido, pero bueno, luego como voy a estar aquí varios días, pues podemos conversar todo lo que a ustedes se les ocurra. El primero es expertos en experiencia. Y aquí me tengo que remitir a un autor que yo adoro, que se llama Michel Calon, que dedicó parte de su vida a estudiar la Asociación Francesa de Miopatías, que es una enfermedad que tiene unas 300 formas diferentes de manifestarse, que todas ellas configuran colectivos minoritarios, colectivos huérfanos, sobre los que los laboratorios, las grandes corporaciones farmacéuticas investigan muy poco porque no representan ninguna oportunidad de mercado. Tampoco el Estado les hace mucho caso porque son minoritarias y en términos electorales no aportan mucho valor a su voto. Así que están abandonados por el Estado y en el mercado, y en 1953 se configuran como una asociación que, en vez de dedicarse a llorar y a protestar, que también lo hicieron, encuentran la forma de captar una enorme cantidad de recursos que les permite crear hospitales y crear centros de investigación en Francia. Para que se hagan una idea de su importancia como actor científico en el mundo actual, ellos son responsables, se considera, de alrededor del 67% de toda la investigación genómica en Francia. Así que son un actor extremadamente relevante, extremadamente relevante. La característica que tienen es que, como son ellos los que mandan, son ellos también los que les dan instrucciones a los médicos y a los investigadores, a quienes les dicen: ustedes no están aquí para hacer paper, para ir a congresos y para imponernos sus criterios hegemónicos acerca de lo que nos pasa. Ustedes están aquí para escucharnos. Y el trabajo que se les asigna es, después de escuchar a los enfermos, identificar qué es aquello que les cuentan que puede ser convertido en un signo diferencial que ayude a establecer un diagnóstico y, por tanto, a construir a continuación un tratamiento.
Así que eso que hacen los médicos con frecuencia, que todos lo hemos experimentado alguna vez en nuestra vida, que vamos al médico a contarle lo que nos pasa y dice el médico, no, eso no tiene nada que ver, eso es una cosa que no tiene importancia. ¿Cómo que no tiene importancia? Si yo sé que sí, me está pasando a mí, lo siento yo, pero no encuentro las palabras con las que poder explicarlo adecuadamente y los médicos, como no los entienden y tampoco tienen tiempo, acaban diciéndonos, vamos rápido, que entre el siguiente paciente. Y no nos escuchan y nos vamos abandonados. Los miópatas franceses lograron sí ser escuchados y coproducir la enfermedad y también coproducir el diagnóstico. Así que Calón construyó para ellos este concepto de expertos en experiencia. Todos sabemos mucho de lo que pasa en nuestro cuerpo, de lo que pasa en nuestra calle, de lo que pasa en nuestra vecindad. Sabemos mucho, no lo sabemos todo, pero sabemos mucho. Y necesitamos ser escuchados y podemos organizarnos como hicieron los miópatas franceses para ser escuchados. Y a ellos les llama expertos en experiencia, que es un concepto que mitiga la distancia infinita que antes había entre expertos y legos. Ahora resulta que los legos también pueden ser expertos en algo y sobre ese algo pueden ser escuchados, merecen ser escuchados, más aún necesitamos escucharlos y por eso creamos este tipo de espacios como el laboratorio, porque necesitamos escucharlos si queremos construir un mundo más hospitalario, un mundo que no genere tanto dolor, que no genere tanta exclusión. Experimentación. Esto también hay otro autor que yo adoro, que se llama Hans-Georg Reinberger, ya no está con nosotros, es alemán, y se dedicó a intentar explicar qué es eso de experimentar. Cuando a uno le preguntan qué es experimentar, pues, o qué es la ciencia, qué es la investigación, no sabemos nada de eso, solo lo que vemos en las películas. Casi toda la cultura que tenemos sobre eso es lo que hemos visto en algunas películas que nos han impactado. O lo que cuenta un filósofo que jamás ha estado en un laboratorio y se dedica la vida a hablar de la investigación. Y es muy raro, pero esto abunda en la academia. Gente que habla de cosas como la investigación sin haber estado nunca en un laboratorio. Reinberger lo que hizo fue, como antropólogo, hacer etnografías de la vida en el laboratorio y dedicó su vida a trabajar en laboratorios de bioquímica y biología molecular. Y ahí descubrió, en contra de lo que normalmente se nos cuenta cuando vamos a la universidad, a la escuela, que no se experimenta para verificar o no cosas que ya sabemos, sino que justo la experimentación es el locus mismo de producción del conocimiento. Que investigar equivale a crear las condiciones para que quienes participan puedan hacerse preguntas imposibles, preguntas sin respuesta, preguntas para las que nadie sabe cuál es la respuesta adecuada. Y eso justamente es investigar, crear las condiciones para que suceda lo que nadie sabe que puede suceder. Cuando uno crea esas condiciones, lo normal es equivocarse, lo normal es fracasar. Pero cuando un académico, cuando un investigador fracasa, nunca se arrepiente de lo que ha hecho. Dice, bueno, ya he aprendido lo que no debo seguir haciendo, cómo debo cambiar mi actitud, mi gesto, mi conducta, qué sé yo, mi conversación, mis conceptos. Hay que cambiar algo y lo cambian. Y nunca se vive un cambio de esos como un fracaso, sino al contrario, como un aprendizaje. Pero ¿qué se requiere entonces en un espacio que apuesta por la experimentación? Se requiere desarrollar una tolerancia tremenda hacia la incertidumbre. Sin esa tolerancia es imposible que nuestros gobiernos, que nuestros líderes políticos puedan financiar instituciones como esta. Porque con mucha frecuencia, cuando hablamos de fracaso, los gestores públicos atribuyen los fracasos a una falta de preparación, a una inconsistencia, a una irresponsabilidad, a una carencia de conocimientos y ellos tienen el temor de que entonces se esté prevaricando, se esté haciendo un mal uso de los recursos públicos.
Y nosotros tenemos que aprender de alguna manera también a ser más pedagógicos y a explicar por qué fracasar es absolutamente imprescindible si queremos crear conocimiento nuevo. Y es inevitable construir conocimiento nuevo si vamos a tratar con los que no saben, entre comillas, si vamos a tratar con los expertos en experiencia. Eso es una tarea profundamente precaria, profundamente experimental, porque sabemos muy poco sobre eso. Sabemos demasiado poco. Así que un espacio como este es un espacio que debe ser tolerante a la incertidumbre. Y en lo que es experto, en lo que debería acabar siendo muy bueno, es un espacio como este, es en crear las condiciones óptimas para poder hacernos preguntas que nadie se hace, para hacernos las preguntas cuya respuesta nadie conoce, pero son respuestas que necesitamos de urgencia, porque afectan a la vida de personas reales, de situaciones reales. Un objeto frontera. También hay otra autora que admiro mucho, es una norteamericana, se llama Susan Lee Starr, que escribió un libro hermoso sobre el proyecto de creación de un museo de ciencias naturales en California a mediados del siglo XIX. California a mediados del siglo XIX era un corral de vacas, no había nada, era un vacío gigantesco y desértico, no había absolutamente nada. Pero ahí hay unos visionarios que se les ocurre que un museo de ciencias naturales tal vez atraiga población, tal vez cree un entorno afecto a la cultura, tal vez crea formas de civilidad que ayuden a crear una ciudad, a crear un mundo que emule las prácticas de las urbes del este de Estados Unidos. Y entonces se deciden a crearlo, pero ahí entonces tienen que construir una conversación que nunca había existido entre empresarios, ganaderos, botánicos, naturalistas y ciudadanos del común que andaban por allí. Y dice Susan Lee Starr que cada uno defendía un modelo diferente de museo y lograron crear el museo como un objeto frontera, un objeto, dice ella, equidistante a la ignorancia de todas las personas presentes. Equidistante a la ignorancia de todas las personas presentes. Un objeto que no era más de unos que de otros. Un objeto del que nadie se podía apropiar. Un objeto que justo por ser equidistante podía ser construido como algo común, como algo nuevo, como algo que hasta entonces no había existido y como algo, recordando la palabra experimental de antes, como algo de naturaleza profundamente experimental, capaz de representar a todos por igual, capaz de ser algo que no excluye, que no ignora, que no ningunea a ninguna de las perspectivas presentes, en la que todos nadie se siente maltratado por la forma que le hemos dado al museo. Así también deberían ser los prototipos, objetos frontera. Y por fin el último concepto, bien común. Y también tengo una autora que adoro, ya no está tampoco con nosotros, que es Eleanor Ostrom, que fue la primera mujer que ganó el Nobel de Economía, y en 2009 ella hizo un estudio pormenorizado de bienes comunes, agrarios e industriales, urbanos y rurales, antiguos y modernos, digitales y materiales, industriales y agrarios, bienes comunes de todo el planeta Tierra, algunos históricos, otros ultramodernos, algunos vinculados con las nuevas tecnologías, otros con las prácticas más ancestrales, y después de hacer una vida entera dedicada a eso, cree que hay un patrón común en todos los bienes comunes. Y ese patrón común, en el fondo, para ella, solo es una forma particular de gestionar. Los bienes comunes para ella, lo único que son es cualquier bien, pero que se gestiona de una forma particular, de una forma distinta a cómo se gestiona.
la conclusión a la que va llegando ella es que un bien común en los años en los que ella se decide a estudiar esto, hay una obra de Garrett Hardin, que se ha convertido en un ideólogo del neoliberalismo, que con un artículo que se publicó en la revista Science, es uno de los artículos más citados del siglo XX y aún también en el siglo XXI, que se llamaba La tragedia de los bienes comunes. Y lo que estudia allí son muchos casos de bienes comunes que tienen un destino trágico, es decir, que desaparecen. Y pone algunos ejemplos, yo voy a poner solo uno para que entiendan ustedes cuál es el punto de vista de Garrett Hardin. Estudia un pasto donde unos campesinos en la Inglaterra del siglo XVII llevan sus vacas a pastar allí. Y entonces uno de los campesinos que está pasando un apuro económico, se le ocurre llevar una vaca más al pasto. Entonces los otros dicen, bueno, pues si se pueden llevar dos, yo también, que también lo estoy pasando mal. Todos se comportan de la misma manera, agostan el pasto, se mueren las vacas y desaparece la comunidad. Y dice Garrett Hardin, ese es el destino de los bienes comunes. Tienen un destino trágico. Solo la iniciativa privada es capaz de sostener los bienes. El egoísmo de los usuarios de los bienes acaba por destruirlos. Y Elinor Ostrom, esta chica que ganó el premio Nobel, dedica toda su vida a cuestionar ese artículo y esa tesis. Y llega, en relación a ese artículo, a una conclusión obvia, que un bien común no es lo mismo que un bien abierto. Fue la condición de abierto lo que destruyó el bien. No había reglas para gestionar aquello, no había protocolos claros y estrictos. Entonces la gente hizo lo que le dio la gana y se destruyó el bien común. Un bien común entonces es algo que se dota a sí mismo, la comunidad se dota a sí mismo de las herramientas, de los protocolos, de las reglas de autogestión que permiten que el bien común no desaparezca. Pero eso, ¿qué significa? Eso significa que la comunidad que tiene la responsabilidad de un bien común es una comunidad capaz de procesar información, capaz de contrastar los puntos de vista presentes en una conversación, capaz de jerarquizarlo, capaz de elegir qué cosas son más urgentes y cuáles pueden ser postergadas. Entonces, ¿qué es un bien común? ¿Qué es una comunidad que gestiona un bien común? Es necesariamente un laboratorio. Es un lugar donde se procesa, se contrasta y se elige la mejor información para tomar decisiones correctas, decisiones acertadas, decisiones basadas en evidencias. Es inimaginable un bien común si al mismo tiempo no hay una comunidad que tiene un laboratorio para gestionarlo. Ahora, si quieren ustedes, quítenle la palabra laboratorio si les molesta. Si esa noción de laboratorio no les gusta, no pasa nada, y mucho menos si no les gusta, además de laboratorio ciudadano, pónganle el nombre que quieran, pero de alguna manera esa comunidad tiene que ser capaz de hacer las cosas que ocurren en un laboratorio. Y eso entienden entonces ahora mejor por qué comencé diciendo que no me gusta la deriva del design thinking. No me gusta el gesto, el sesgo reduccionista que tienen las cosas que con frecuencia se hacen en los entornos del design thinking. Nosotros, en Media Lab Prado, que es donde yo aprendí todas estas cosas, en el laboratorio del Procomún que mencionó David cuando me presentó, queríamos que el prototipo fuera experimental, que el prototipo fuera un objeto frontera, que el prototipo fuera una manera de dar voz a los concernidos, a los afectados. Nosotros queríamos que el prototipo fuera también un bien común. Y eso exige trabajo, eso exige mucha energía, eso exige una gran capacidad para no dejarse influir por la cultura, la ideología dominante,
y ser capaces de sostener un proyecto inclusivo, un proyecto abierto, un proyecto experimental, un proyecto orientado a la construcción de un mundo más habitable, más hospitalario. Ya he terminado, pero antes de acabar del todo, solo 3 cosas como de conclusión, por si quieren, no sé si va a haber tiempo para una conversación, pues si lo va a haber, 3 cosas que no quiero que olviden en este momento final. La primera es la idea de heterogeneidad. He dicho muchas cosas, lo sé, pero quiero rescatar 3. Una, la idea de heterogeneidad. Si queremos que las cosas que producimos en los entornos de la cultura del prototipado sean realmente útiles y necesarias, tomemos las garantías necesarias para que los grupos de trabajo sean suficientemente heterogéneos. Démosles voz a la multitud de puntos de vista presentes en una conversación. Segundo asunto, segunda idea que quiero insistir en ella, la noción de abierto. Abierto a todos, abierto a todo. La noción de abierto crea al mismo tiempo la demanda de experimental. Solo si es experimental puede ser abierto. Solo si aceptamos el riesgo de organizar una conversación imposible, solo así podemos producir algo verdaderamente nuevo, verdaderamente inclusivo, verdaderamente hospitalario. Y tercera cosa, que casi es lo primero que dije, aquella referencia al pragmatismo norteamericano. Si de verdad queremos entender algo, atrévete a cambiarlo. Ahí vas a comprobar que no es tan sencillo, que es muy fácil leer libros, que es muy fácil dar conferencias, que es muy fácil tener una retórica esplendorosa. Y es extremadamente difícil cambiar un papel de este lado de la mesa a esta. El que se asume a sí mismo como un agente de cambio, verá que solo entendemos los problemas cuando aceptamos el reto de intentar cambiar las condiciones que producen esos problemas. Y nada más. Muchas gracias por su atención. Así hay tiempo para preguntas, ¿eh? Sí. Bueno, Antonio, muchas gracias por toda la charla. Sí queríamos lanzarte una pregunta, más que una pregunta es como pedirte si podías todo esto que nos has comentado relacionarlo también con la mediación, con el trabajo que todas y todos los que estamos aquí hacemos, porque son muchos conceptos, ¿no? Y hacer como un mini resumen que conecte con la mediación. Claro, por supuesto, con mucho gusto. Incluso yo creo que lo he hecho, pero quizá no suficientemente explícito. Un mediador es alguien que es capaz de abrir los problemas. Un mediador es alguien que es capaz de crear las condiciones de experimentación. Un mediador es alguien que es capaz de crear un objeto frontera, de favorecer la producción de un objeto frontera. Un mediador es alguien capaz de crear un bien común, de facilitar la producción de un bien común. Pero ¿y eso cómo lo puede hacer un mediador? ¿Qué libros tiene que leer o dónde está una escuela que le capacite? Cuando hagamos el taller vamos a poner en marcha herramientas. Yo creo mucho en esto de la caja de herramientas. Yo creo mucho en la capacidad que tenemos en cada ocasión para elegir la herramienta con la que crear esas condiciones óptimas de trabajo colaborativo, abierto, experimental, recursivo, afectivo, todas esas palabras que podía haber también incorporado a este léxico de urgencia con el que hablar de la mediación, ¿no? Mediar no es más que lograr que las personas que participan
se sientan pares y se sientan parte en el proceso. Pero no hay una receta, no hay una receta. Los que quieran una receta se han equivocado de profesión y no es este el lugar para ellos. Pero sí hay muchas herramientas, sí hay muchas herramientas. Y ahora vamos, los talleres, vamos a hablar de esas herramientas y vamos a practicar algunas, y yo también voy a hablar de otras que no vamos a practicar, pero con la práctica de unas uno entiende cómo pueden operar las otras. ¿Sí? Perfecto, gracias. ¿Alguien más quiere preguntar, quiere hacer algún comentario? Bueno, antes que nada, muchas gracias por la plática. Siento que es como repasar todo lo que estamos viviendo, así como mediadores. Bueno, una de las cuestiones que siempre platicamos nosotros, mediadores aquí del laboratorio, es respecto a la heterogeneidad, ¿no? De pronto aquí en el laboratorio llegan personas muy similares, ¿no? Con contextos muy iguales, de clases pues igual, similares y todo. ¿Cómo hacemos que este proyecto sea más abierto, que más personas puedan también sumarse, que se sientan parte del proyecto, que sientan que es para ellos, ¿no? Creo que se ha logrado poco a poco, pero sí es una cuestión que aquí al menos adentro del laboratorio pues vemos muy seguido, ¿no? Somos muy similares entre nosotros. Sí, gracias por la pregunta. Es una pregunta que a todos los que nos dedicamos a estas cosas nos obsesiona. No es tu preocupación ni la de este laboratorio. Todos estamos muy preocupados por esa cosa y hay varias respuestas posibles, ¿no? Una es que esas cosas comienzan a suceder cuando somos capaces de construir una confianza en este espacio institucional, ¿no? Y eso llega con el tiempo y después de haber hecho muchas cosas, creo, ¿no? Segundo, también es que con frecuencia el trabajo de mediación no se hace aquí, a lo mejor hay que hacerlo fuera. Y entonces yo he estado trabajando esta noción de investigación afectiva que tiene que ver con la capacidad de atraer a otros, de convencerlos de que aquí se están haciendo cosas que les conciernen, que les incumben, que merecen confianza y que necesitan de su compromiso, necesitan de eso. Pero para que eso ocurra, nosotros tenemos que hablar su lenguaje, tenemos que hacer nuestras sus preocupaciones y tienen que comprobar que no tenemos un gesto extractivista como hacen los académicos, ¿no? Que luego resulta que lo único que quieren es hacer paper, ¿no? Y entonces pues la gente dice, anda ya, pues si te vas a hacer paper, hazlo, pero no me molestes, por lo menos, ¿no? Entonces, en resumen, ¿no? La preocupación es legítima, vamos creciendo mientras crecemos, mientras hacemos cosas, y dos, también tenemos que imaginarnos como que una parte considerable de nuestro tiempo tiene que ser fuera. Y eso lleva tiempo y eso requiere estudio e investigación. No es solamente un gesto buenista, no es solo un gesto bien intencionado. El acercamiento tiene que ser la consecuencia de una investigación, no para hacer paper, sino para ser capaces de entender las problemáticas. Es una investigación que principalmente consiste en escuchar mejor, creo. Hola, buen día. Yo tengo dos preguntas. Yo estoy haciendo una residencia acá y digamos, estoy observando el contexto de Nuevo León y me parece que este espacio es verdaderamente privilegiado porque ya está una institución enfrentando estas incertidumbres y lidiando con el tema de cómo, bueno, ahí emerge la primera pregunta. ¿Cómo llevas lo que está ocurriendo aquí a que permee en el ecosistema de una ciudad como Monterrey, que tiene bastantes brechas en lo urbano, en la geografía, en lo social? Esa es una. Y la otra es cómo mediar
las ideas de los laboratorios en contextos con culturas políticas totalmente verticales, totalmente donde la cultura se sigue gestionando de una manera, pues digamos, abocada al clientelismo, abocada a las lógicas de los políticos y entonces, ¿cómo ves tú esta pues como tropicalización y más en contextos como los latinoamericanos, ¿no? Tan diferentes a lo que puede ocurrir en Europa? Claro, un espacio como este se construye a partir de la convicción de que la cultura experta no es suficiente. No sobra ningún experto, pero no es suficiente. Y hay asuntos en los que empezamos a verlo más o menos claro. En otros nos va a costar más tiempo descubrir que el mero ejercicio de la cultura experta no basta para afrontar los problemas. Y en los lugares donde ya hay una cierta conciencia de que hace falta incorporar más voces, más puntos de vista, en los lugares donde empezamos a darnos cuenta que una política basada en evidencias no es suficiente, porque no intentamos por encima de cualquier otra condición hacer una política objetiva, sino una política cuyo fin sea la convivialidad, la construcción de comunidad, la mejora de las condiciones de vida. Ahí entonces es más fácil atrevernos a proponer una conversación en la que con frecuencia los expertos se sienten amenazados, desconfían de nuestra buena voluntad, desconfían de nuestra capacidad de articular cosas tan complejas como las que están acostumbrados ellos a manejar. Entonces ahí tenemos dos problemas. Uno es de pedagogía. Con frecuencia decimos es que son de derechas, es que no entienden de nada, es que son arrogantes, y probablemente lo sean. Pero también nosotros tenemos un esfuerzo más que hacer, ¿no? Ser más pedagógicos, pensar mejor cómo contar los problemas, cómo contar los acercamientos que nos parecen útiles para esos problemas. Y eso es un esfuerzo, es un trabajo, es una investigación. No nos van a dar la razón solamente porque somos jóvenes, porque somos de izquierdas o porque somos buenas personas. Nos la van a dar porque descubran alguna inteligencia en lo que decimos. Y esto entonces tiene que ver también con la idea de inteligencia, de investigación afectiva. Con frecuencia, el objeto de la investigación no es tanto producir evidencias como producir comunidad. Yo, inspirándome en esta noción de investigación-acción que ha sido muy utilizada en las 3 o 4 últimas décadas, creo que todavía, más que investigar para solucionar problemas como hacen quienes se dedican a investigación-acción, podríamos también imaginarnos como gentes que investigan para construir comunidad, para construir problemas que sean objetos frontera, que incumban a varios puntos de vista y que todos ellos sientan el beneficio que tiene trabajar de forma coordinada en la solución de los asuntos. Yo creo que si hablamos, por ejemplo, de enfermedades crónicas, si hablamos de enfermedades raras, si hablamos de enfermedades civilizatorias, si hablamos de sufrimiento mental, si hablamos de soledad, si hablamos de todas esas cosas, es fácil que los expertos admitan que ellos solos no pueden afrontar eso, que necesitan escuchar mejor y que necesitan de alguna manera incorporar las otras saberes, las otras prácticas a la solución de esos conflictos. Si hablamos de crisis climática, si hablamos de biodiversidad, si hablamos de gestión del agua, si hablamos de gestión de los nutrientes, si hablamos de todas esas cosas que tienen que ver con el desplome de la idea de naturaleza como recurso y empezamos a hablar de la naturaleza de otra manera, creo que hay una cultura en este momento, quizás hace 10 años no, pero en este momento hay una nueva sensibilidad en la que
también creo que los expertos estarían dispuestos a admitir que se necesita el punto de vista de los campesinos, el punto de vista de otros puntos de vista. No quiero mencionar, porque no quiero prolongar mucho mi respuesta. Y hay más problemas como este, más problemas, más asuntos, temas de urbanismo. Ahí también hay una necesidad que yo creo que los arquitectos entienden, pero a lo mejor no tanto los promotores, y en algunos ámbitos quizás sí ya, pero todavía no del todo. Pero ¿cómo crear eso? Eso reclama investigar, reclama acercarse a los problemas de una manera que cuando los narres demuestres que la presencia de los diferentes puntos de vista hace asumible y abordable el problema, sin producir daño, sin producir dolor, sin producir exclusión. Yo no digo que vaya a ser fácil. Lo que sí digo es que se requiere otro tipo de inteligencia y otro tipo de investigación y un tipo de trabajo diferenciado, un tipo de trabajo para los mediadores. Los mediadores entonces no son psicólogos, no necesariamente tienen que ser psicólogos. Vamos a necesitar un ejército de mediadores que sean ingenieros, que sean químicos, que sean informáticos, que sean todo este tema de la privacidad, de la política de los algoritmos, de la inteligencia artificial, todo eso va a requerir también mucha mediación. Pero se entiende entonces otra forma de acercarnos a la mediación, en la que no se trata de gente que tiene buen corazón, que es empática, que te soba la espalda, que te dice chica tú sí puedes, que también, yo no digo que eso sobre, no digo que eso sobre. Lo que digo es que también hace falta mostrar una capacidad para construir conversaciones que son extremadamente complejas. Y eso requiere un trabajo de calidad, un trabajo muy fino, un trabajo entre varios, no es el trabajo para una sola persona, un trabajo que es en equipo, que es colaborativo, que es abierto. Es un esfuerzo, por eso es tan importante una institución como esta. Por eso es tan importante, porque de alguna manera de aquí tendríamos que ser capaces de construir objetos frontera que los expertos no los vean como una amenaza y que los empresarios no los vean como una amenaza y que los concernidos no los vean como una amenaza, sino que los vean como una oportunidad para todos. No digo que sea fácil. Gracias, David. Antonio, gracias por tu plática, nos ha servido mucho. Pero yo te quería preguntar, una parte de los mediadores que están aquí trabajamos en un programa dedicado a la primera infancia, como tú lo sabes. Este concepto de mediación que ahora nos planteas, que es tan interesante y tan valioso para un laboratorio ciudadano como este que está aquí, para la construcción de ciudadanía, para la solución de problemas de manera conjunta e integral, ¿cómo podrías aplicar o cómo ves asociado este concepto de mediación que se utiliza en un lab a un concepto de mediación que se utiliza aquí, del que platicará más adelante María Emilia, asociado a niños de primera infancia con sus cuidadores? Cuando en este caso no se están resolviendo problemas, no se está construyendo prototipos, se está construyendo otro tipo de, digamos, mentalidades, habilidades creativas, imaginación. ¿Cómo lo podríamos asociar? Y lo comento por los compañeros que están aquí con nosotros hoy que trabajan en mediación cultural con primera infancia.
Bueno, yo no he trabajado con niños, o sea, yo he sido padre, bueno, soy padre de niños y abuelo de niños, pero no tengo una experiencia directa de trabajo con niños, por tanto todo lo que yo diga tiene un valor escasísimo, ¿no? Y más si es de primera infancia, ¿no? Pero yo creo que la idea de de aprender haciendo y de aprender cuidando o de aprender porque trabajo en grupo, ¿no? Trabajo con otros, son ideas que no importa la edad, ¿no? También creo que hay muchos diagnósticos que se le hacen a los niños, como por ejemplo el TDAH, donde seguramente tenemos algo más que decir que simplemente aceptar el dictum de un experto cuyo expertise además es súper discutible, porque sabemos cómo se hacen esos diagnósticos en la escuela y a veces a uno le da vergüenza escuchar cómo se llegó a esa situación y cómo se resuelven los conflictos de bullying y de agresión y todas estas cosas. Yo creo que es que, claro, la idea de primera infancia es muy fuerte para mí. Yo no me considero capaz de decir nada inteligente, pero si pienso con chavales ya de 7, 8, 10 años, ahí ya creo que sí podría decir algo más razonable, ¿no? Y conozco experiencias de resolución de conflictos con chavales y chavalas de una edad ya más grandecita, donde creo que estas prácticas de prototipado y esta cultura del prototipado es perfectamente trasladable. Más aún, creo que es el lugar por antonomasia donde eso es fácilmente aplicable, creo. Claro, ahora trabajamos el programa de primera infancia porque es un programa de gobierno del Estado y las personas, los compañeros que estamos en este programa, pues estamos muy entusiasmados, nos gusta mucho, pero no ha sido solo la primera infancia nuestro interés, porque al trabajar primera infancia trabajamos con el padre, con la abuela, con el cuidador, con quien está a cargo del bebé, y porque en otros momentos hemos trabajado con niños en general, no nada más de 0 a 5 años. Entonces yo creo que, como tú lo dices, en ese caso el trabajo de mediación, en el concepto que tú has planteado, está quizá más ligado a niños capaces de plantear una problemática y plantear una solución conjunta a una problemática que a bebés, que a bebés de primera infancia, aunque ahí también el proceso mediador es valiosísimo en otro sentido. Por completo de acuerdo contigo, absolutamente de acuerdo. Y lamento no tener más experiencia para poder ayudar mejor, pero uno no puede saber de todo. Pero ya escucharás a María Emilia. Perdón. No, que ya escucharás a María Emilia el miércoles, que es la experta en metodologías de trabajo con primera infancia. Yo nada más quería abonar a la conversación y al comentario de Magolo, que, bueno, por un lado hay algunos conceptos que me parece que aplican para cualquier grupo de mediación, como el tema de la horizontalidad, la escucha, la afectividad, y por otro lado creo que hay algunas herramientas de las que hablas que pueden servirnos como grupo de mediadores, es decir, que los propios mediadores establezcan esas dinámicas para el desarrollo de su trabajo, es decir, la posibilidad de problematizar juntos, de poner en común, de prototipar entre ellos mismos cómo enfrentar algunas problemáticas cuando están en el territorio trabajando con la primera infancia, cómo, es decir, incorporar estas formas de hacer para trabajar y fortalecer el propio equipo de mediación, que es un grupo heterogéneo también, aunque con una preocupación o con una vocación específica, pero que se encuentran con situaciones muy diversas. También puede ser otra forma de ver las herramientas de mediación como laboratorio al propio grupo de trabajo de mediadores. Creo que esa también sería una posibilidad, que lo hacen, o sea, ya lo hacen. Es que también hay otra cosa que yo te escuchaba y pensaba en los otros proyectos que conozco, y si hay cosas que están ahí, o sea, que no hemos nombrado, que no categorizamos como tal, pero que en todos los programas pasa, ¿no? Existe, son dinámicas que suceden, tal vez no
tan impulsadas como lo hacemos en un laboratorio, pero que de manera natural son parte de una dinámica de una esfera o de los programas en las comunidades que están ahí. Tal vez ahora, bueno, aclaramos algunas desde tu reflexión y creo que hay otras que podemos sumar y formalizar como herramientas de trabajo propias del equipo de mediación que está aquí. Gracias. Yo estoy convencido de que la mediación es una de las profesiones del futuro, de las más necesarias y más urgentes, y va a haber una demanda creciente en la medida en la que saquemos la mediación de la cosa de solo del trabajo social, solo de las dimensiones psicológicas y psicologizantes de los problemas, y empecemos a ver que el mundo no es un asunto de la incumbencia de los expertos, que de alguna manera vamos a tener que escucharnos sí o sí unos a otros y unas a otras, y entonces pues eso no va a ser simplemente porque alguien lo desee o alguien lo pida, eso va a suceder porque hay miles de personas que son capaces de mediar, son capaces de facilitar esas conversaciones en los plazos, con los recursos y con las personas que tienen que estar presentes, ¿no? Y unas veces será con mucho dinero y otras veces será con poca gente y otras será, qué sé yo, con lugares no tan bonitos como este, en medio de la calle, qué sé yo. Pero vamos a necesitar de los mediadores, y los mediadores, a mi juicio, están llamados a ser actores clave en la construcción del mundo que queremos vivir. El Gobierno del Nuevo Nuevo León.